Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. La misión Artemis II ya vuelve a la Tierra en su histórico vuelo a la cara oculta de la Luna, y en esa nave Orion viajan también unos pequeños elementos checos. Gonzalo Núñez, ¿de qué se trata? Sí, así es, efectivamente. Son 6 chips fabricados en Praga y que son los sensores que protegen a la nave de la radiación cósmica. Ahora no lo contarás más en detalle. Efectivamente, señor. Y de vuelta en tierra firme veremos un proyecto checo para ayudar a la conservación de grandes depredadores en centros en la propia República Checa. Y para terminar, Juan Pablo Bertaza estuvo en un partido de rugby entre las selecciones checa y mexicana para conmemorar los 100 años de rugby en la República Checa, y en el que se produjeron también varios hechos históricos, ¿verdad, Juan Pablo? Exactamente, no sé si son depredadores, pero es verdad que el mote del equipo de rugby mexicano es las serpientes, que obviamente es algo que tiene que ver con la fuerte identidad de ese país, y efectivamente se trata de un partido histórico porque es la primera vez que el equipo de rugby checo enfrenta a un país latinoamericano, y a su vez la primera vez que México sale del contexto de América, así que un partido fuera de serie que tuvo mucha emoción y que además tuvo récord de gente con casi 2.000 aficionados entre checos y mexicanos, y muy interesante. Wow, pues ahora escucharemos todo eso. Antes, eso sí, como siempre, empezamos con las noticias con Cristina Kelnerova. Noticias. El Ministerio de Finanzas checo comienza este martes una nueva medida, y es que publicará diariamente los precios máximos de los combustibles para la jornada siguiente, como parte de un paquete aprobado recientemente por el Gobierno para hacer frente al encarecimiento del carburante. La medida busca aumentar la transparencia y contener la subida de precios en las estaciones de servicio. El presidente checo Petr Pavel visita este martes la ciudad de Brno, donde centrará su agenda en los ámbitos de la ciencia, la investigación y la innovación. Durante la mañana acudirá a la unidad humanitaria médica checa CERT, especializada en la prestación de asistencia sanitaria en situaciones de crisis tanto a nivel nacional como internacional. Posteriormente, el mandatario participará en la inauguración del fondo GIC Ventures, destinado a apoyar a las startups tecnológicas y fortalecer el ecosistema innovador del país, seguido de un debate sobre su impacto en la economía checa. El programa concluirá en la Universidad Mendel de Brno, donde Pavel dialogará con la dirección de la institución y con estudiantes. El comercio exterior de la República Checa registró en febrero un superávit de aproximadamente 790 millones de euros, lo que supone una disminución interanual de unos 450 millones de euros. El resultado se vio afectado negativamente, principalmente por el aumento del déficit en el comercio de ordenadores, equipos electrónicos y dispositivos ópticos, según datos preliminares publicados por la Oficina Checa de Estadística. El presidente de la Oficina para la Protección de la Competencia, Petr Mlsnar, rechazó la apelación de la empresa constructora Strabag en relación con la licitación para la construcción de un tramo de la línea D del metro de Praga. Según informó la institución, la decisión confirma el veredicto previo que validó la elección del consorcio ganador liderado por la empresa Subterra, con el que hasta ahora la empresa de transporte público de Praga no había podido firmar el contrato. El proyecto, valorado en unos 1.200 millones de euros, había sido impugnado por Strabag, que solicitaba la anulación del proceso de selección. Sin embargo, la autoridad concluyó que el adjudicador evaluó correctamente las experiencias de los expertos implicados en obras de túneles, así como las referencias presentadas por los equipos. 4 de los acusados por el presunto ataque terrorista en la ciudad de Pardubice, que permanecen en prisión preventiva, ya han presentado recursos contra esta medida, mientras que un quinto detenido ha solicitado más tiempo para decidir. Según el Tribunal de Distrito de Pardubice, será el Tribunal Regional de Hradec Králové, en su sede de Pardubice, el encargado de resolver las quejas, previsiblemente en el plazo de un mes. El caso está relacionado con un incendio ocurrido el 20 de marzo en un complejo industrial de la empresa armamentística LPP Holding, que causó daños por cientos de millones de coronas, varios millones de euros.
Varias universidades checas han aumentado los precios de las comidas en sus comedores debido a cambios en el sistema de apoyo estatal al catering estudiantil. Algunas instituciones aún evalúan cómo proceder, mientras que otras optarán por subvencionar parcialmente los menús con recursos propios. Desde abril, los estudiantes pagan más por sus almuerzos en centros como la Universidad Químico-Tecnológica de Praga o la Universidad de Hradec Králové, donde una comida cuesta ahora alrededor de 4,20 €. Para este miércoles se esperan cielos despejados en la República Checa, con nubosidad leve al noreste del país, donde podrían registrarse chubascos débiles de carácter mixto o nevoso en zonas por encima de los 500 metros. Las temperaturas rondarán los 8 grados, con máximos diurnos de 14 grados, y por la noche las temperaturas podrán bajar hasta los menos 3 grados centígrados. Y estas han sido las noticias con Radio Praga Internacional. Todo el mundo tiene los ojos pendientes en la misión espacial Artemis II con destino a la Luna. Pues bien, dicha hazaña científica también tiene su sello checo, ya que sensores fabricados en Praga son utilizados para medir la radiación espacial y garantizar la seguridad de la tripulación. Los detalles con Gonzalo Núñez. 3, 2, 1, booster ignition, and lift off. The crew of Artemis II now bound for the moon. Humanity's next great voyage begins. 3, 2, 1, encendido, despegue. La tripulación del Artemis II ahora viaja con destino a la Luna. Se trata del primer viaje a la Luna desde 1972. Más de 50 años han pasado, ida y vuelta, aunque sin alunizar, para preparar futuras expediciones que sí lo harán. Entre medio ya se dio la vuelta al lado oscuro de la Luna y se ha batido el récord de distancia con la Tierra en un viaje espacial, lo que sucedió el lunes, 400.000 kilómetros. Y hay tecnología checa involucrada, por supuesto que sí, no podía faltar. La huella checa en la misión espacial Artemis II es muy importante. Nuestros sensores en la nave Orion miden la radiación del clima espacial, afirma el físico Jan Jakubek, fundador y uno de los jefes de la empresa Advacam, que ha suministrado a la misión Artemis II con 6 chips sensores que forman parte del corazón de HERA, el Hybrid Electronic Radiation Assessor, el sistema de monitoreo que protege y avisa a los 4 ocupantes de la nave Orion de niveles peligrosos de radiación cósmica. En conversación con Radio Journal, Jan Jakubek explica en qué consiste el aporte checo a la misión Artemis II. Nuestros sensores se utilizan para monitorizar lo que se conoce como meteorología espacial. Se trata de radiación ionizante, que tiene muchos componentes diferentes. Algunos son menos peligrosos, otros más. Es fundamental distinguir la cantidad de cada componente y determinar correctamente el nivel de peligro para los astronautas y los sistemas electrónicos a bordo. Originalmente empezamos a suministrar nuestro propio sistema a la NASA, porque necesitaban integrarlo en sus sistemas, colocarlo en su caja electrónica, y lo llamaron HERA. Cómo funciona el sistema HERA de protección contra la radiación es un poco más complicado de explicar, pero Jan Jakubek lo intenta. En pocas palabras, nuestros detectores son en realidad cámaras y cada partícula deja una huella en la cámara. Basándonos en la forma y la intensidad de esa huella, podemos determinar qué tipo de partícula es, de dónde proviene y cuán peligrosa podría ser tanto para los equipos electrónicos como para la tripulación. Anteriormente, los detectores utilizados no podían distinguir con tanta claridad los componentes individuales, por lo que no podían determinar correctamente la peligrosidad de la radiación. Ahora sí podemos, y además podemos determinar la dirección de la radiación y, por lo tanto, indicar cómo deben protegerse la tripulación y la propia nave espacial. Por ejemplo, se pueden girar los motores hacia adelante para protegerse de la radiación peligrosa.
Además, Jan Jakubek sostiene que la información dosimétrica que proporcionan sus sensores es tan detallada que aún no han sido utilizados completamente. La información es tan detallada que la NASA aún no ha aprovechado todo su potencial. Hasta ahora habíamos suministrado nuestros sensores tanto a la NASA como a la Agencia Espacial Europea, pero ubicados únicamente en órbita terrestre, y no nos habíamos aventurado fuera del campo magnético terrestre. Esta es la primera vez que determinamos la composición del clima espacial, o mejor dicho, la composición de la radiación fuera de la Tierra y cerca de la Luna. La relación entre la empresa Advacam y la NASA se remonta a hace más de 15 años, pero como informó Jan Jakubek, esta es la primera vez que los sensores salen de la órbita terrestre. Toda la misión del Artemis 2 debería durar 10 días en total. La nave ya ha pasado el ecuador de la misma, ya cruzaron al lado oscuro de la Luna. El despegue fue el 1 de abril y el aterrizaje está programado para el 10 de abril próximo. Y para protegerlos de la radiación, cuentan con la siempre fiable tecnología checa. Queridos amigos, ahora que cumplimos 90 años, queremos que ustedes también nos cuenten cómo viven Radio Praga Internacional, qué significa Radio Praga Internacional para ustedes o qué significó en su día. Queremos que nos lo cuenten. Como pueden ver en la página web, tenemos un apartado para ello que se llama Radio Praga Internacional y tú. Cuéntenos, escríbenos. Nos pueden escribir a espanol@rosglas.cz o mandarnos incluso un audio al WhatsApp número con el prefijo de Chequia más 420 601 064 596 y contarnos qué programas les gustan o qué es lo que más les gusta de Radio Praga Internacional. El Estado checo destinará centenares de miles de euros a la salvación de los grandes depredadores salvajes. Con este fin van surgiendo ya en Chequia varios centros de salvación. Más con Ivana Bonderkova. Los protectores de la naturaleza en Chequia claman desde hace algún tiempo por una mayor protección a los grandes depredadores salvajes en el país. Últimamente ha habido, por ejemplo, un sinnúmero de casos de lobos heridos, animal protegido en Chequia. De acuerdo con los protectores de la naturaleza, en el país viven unos 400 lobos y este animal va apareciendo incluso en regiones donde antes no era para nada habitual. A raíz de eso, en todo el país van surgiendo nuevos centros de atención a los grandes carnívoros que sufrieron alguna herida. Y el Estado checo prometió destinar para el funcionamiento de esos centros miles de euros. Uno de esos establecimientos queda en la localidad de Pasička, en Bohemia noroccidental. Hasta el presente estaba destinado a los jabalíes heridos, pero pronto habitarán en él los lobos heridos, según informó a la radio checa Josef Zach, director de ese centro. Cada vez son más lobos que necesitan de nuestra ayuda y es cuestión de tiempo cuando ya no habrá dónde instalarlos. Lamentablemente, en el territorio checo hay muy pocos centros de cuidado a los carnívoros, por lo que decidimos brindar ayuda precisamente a esos animales. La reconstrucción y ampliación del área actual del mencionado centro de salvación está ya en etapa de prueba, pero como sostuvo Josef Zach, los trabajos serán bastante exigentes y se requerirá también una elevada inversión financiera. Efectivamente, porque no se trata solamente de ampliar el área de la estación de salvación, sino también de su nuevo equipamiento. Necesitaremos, por ejemplo, instrumentos que nos ayudarán a manipular a los animales salvajes, porque, por ejemplo, el lobo es un animal que no es fácil de dominar y si está herido, trata de defenderse con gran fervor. Por suerte, tenemos a un muy buen veterinario que sabe trabajar con este tipo de animales. Además, los empleados del centro tenemos experiencia en captura. Eso no nos da miedo. Peor sería si se tratase de un tigre, pero capturar a un lobo está dentro de nuestras posibilidades.
En Chequia hacen falta también centros de cuidado para grandes animales carnívoros en mal estado como tigres, leones y pumas, criados en establecimientos privados cuyas condiciones muchas veces no responden a las normas establecidas. El zoológico de Tábor, en Bohemia del Sur, asumió la tarea de proteger a esos animales en caso de estar amenazada su salud y edifica un centro de salvación en su área porque, como confirmó el director del mencionado zoológico, Evgen Korec, hay muy pocos centros así en Chequia. Decenas de animales son maltratados y viven en condiciones inadecuadas en las que los tienen los criadores particulares. Además, hay que tener en cuenta también a quienes tienen una cría ilegal de animales salvajes que no está registrada en ningún lugar, o sea, que no había sido permitida por los órganos oficiales competentes. En estos casos es casi imposible descubrir el eventual maltrato de animales. Los interesados en crear nuevos centros de socorro a los animales carnívoros heridos pueden solicitar una subvención para esos fines en el marco de un plan de ayuda en ese sector aprobado por el gobierno checo, de acuerdo con Veronika Krejčí, portavoz del Ministerio de Medio Ambiente. Jsou podány 2 žádosti celkem za 15 milionů korun. Actualmente, por ejemplo, están en proceso de evaluación 2 solicitudes de subvención de más de 600.000 euros. Otras 3 solicitudes nos llegaron en base a un llamamiento del Ministerio del Medio Ambiente que pretendía respaldar a un centro de socorro a los animales carnívoros salvajes maltratados o heridos. En total, los solicitantes recibieron más de 3 millones de euros. Celkem si tito 3 žadatelé požádali o 81 milionů korun. La Red Nacional de Centros de Socorro a los Animales surgió en Chequia en 1998 y desde entonces ofrece ayuda a más de 30.000 animales silvestres al año. Actualmente agrupa unos 34 establecimientos profesionales en todo el país. El número de esos centros crecerá en el futuro gracias al surgimiento de nuevos establecimientos que se dedicarán exclusivamente a velar por los animales carnívoros salvajes heridos o maltratados. En el año del centenario del rugby checo y a pocos meses de medirse en el Mundial de Fútbol, la selección mexicana cruzó por primera vez el Atlántico para protagonizar un duelo tan histórico como vibrante, que contó con récord de público y los clásicos sabores de México. Así lo vivieron los protagonistas. Quedan con Juan Pablo Bertaza. En el año del centenario del rugby checo, el Estadio Markéta de Praga 6 vivió un Viernes Santo para la historia. En un ambiente festivo y con alrededor de 2.000 espectadores, la selección local recibió al equipo de México en un partido que desbordó entusiasmo de principio a fin. Tanto checos como mexicanos alentaron sin descanso, creando un gran ambiente que acompañó cada jugada. Desde la Federación Checa destacaron el impecable trabajo de la embajada mexicana, que en tiempo récord y pese a las complicaciones del fin de semana de Pascua, logró incluso sumar puestos de comida de restaurantes mexicanos de Praga, aportando así un condimento que enriqueció aún más el encuentro. Conmovido por el apoyo del público, el presidente de la Federación Mexicana de Rugby, Pablo Septién, afirmó que más allá del resultado, Chequia ganó 54-27, el partido marcó un hito en el objetivo de difundir los valores del rugby en un país quizás no tan vinculado a ese deporte. Yo nunca he visto ningún otro deporte en que puedas tener un estadio lleno, ¿no? Y nunca hayas visto un problema, ¿no? Más de 150 años jugando Inglaterra contra Escocia, vas a ese estadio y no están separadas las porras, no hay nada, la gente llega juntas, ¿no? Y creo que el reflejo de lo que se vive en el campo es lo que pasa en la tribuna. La mención a Inglaterra no es casual. Los orígenes del rugby en México parecen estar ligados a la llegada al país de mineros de ascendencia inglesa. Hoy el rugby mexicano sigue siendo un deporte amateur, por lo que los integrantes de su selección hoy casi todos juegan en México y solo un par lo hacen equipos de Estados Unidos, deben
deben combinar entrenamientos y partidos con sus respectivos trabajos. Aún así, no dejan de perseguir la gloria. Es un grupo de jóvenes con muchas ganas de trascender, ¿no? Que están viendo esto llevándolo como una parte de su vida, ¿no? Del quehacer, no nada más del momento, sino tenían como una forma de ser, ¿no? Y creo que eso es la parte más importante si quieres realmente, ¿no? Avanzar, dar ese paso, dar ese salto. Y lo vimos que con este grupo valía mucho la pena tratar de jugársela, ¿no? De hacer estas cosas, de abrir una gira como esta, ¿no? Empujamos mucho a través de Rugby Americas North y World Rugby que nos abrieran la oportunidad de tener algo fuera de nuestra región, porque normalmente nuestra eliminación es nada más con los países del Caribe directamente. Pero que necesitamos competir con otras regiones y queríamos subir de nivel. Esto con World Rugby ahora lo dejaron de llamar esto como apoyos financieros nada más, sino ya como una inversión, ¿no? Así como para los checos, este encuentro representó el primer partido de su historia contra un equipo latinoamericano, para México fue su debut absoluto en el viejo continente, luego de haber viajado antes a Colombia. En los últimos años, el rugby mexicano ha crecido mucho, pasó del puesto 70 al 38 en el ranking mundial. Sin embargo, como la intención es seguir avanzando, Pablo tiene claro que a esta altura no solo importa lo que ocurra dentro de la cancha, sino también el trabajo administrativo y el desarrollo de una organización e infraestructura acordes. Puedes poner a los 2 mejores jugadores del mundo ahorita jugando con México y no te va a cambiar tanto la historia. Por más que tengas a los 2 mejores jugadores del mundo, porque es un deporte de equipo, juegan 15 en la cancha, más 8 cambios, requiere de muchas otras cosas alrededor para ganar un partido de rugby, para cambiar las cosas, ¿no? No es un básquetbol de 5 personas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es bien importante. Entonces lo que tienes que tener es una base enorme de jugadores atrás, con esa hambre de trascender, ¿no? De querer ser mejores y de aspirar a eso, y eso solamente te lo va a dar si logras tener esa base. ¿Y cómo vas a crear esa base si no tienes una buena organización, ¿no? Con esa misma idea en mente y consciente de que en el rugby el mote de los equipos puede convertirse en un plus, al propio Pablo se le ocurrió, ya a comienzos del año 2000, buscar un sobrenombre que tuviera que ver con la identidad mexicana. Y es que además de presidir desde octubre del año pasado la Federación de Rugby, Pablo supo ocupar casi todos los casilleros posibles en ese deporte. Además de jugarlo, fue árbitro, dirigente y hasta comentarista. En el Cono Sur, ¿no? Los All Blacks, los Springboks, los Pumas en Argentina, entonces bueno, era para darle y lo ves con todos los equipos que emergen, ¿no? O que han empezado a tener tu modo, es un buen reflejo, ¿no? Entonces era bueno un poco ver qué era lo que podíamos tener en México, cómo eran las cosas y bueno, era, ¿no? La serpiente era pues algo donde es el país que tiene el mayor número de especies de serpientes en el mundo. Y bueno, las deidades de los mayas, de los aztecas, ¿no? Toda esta parte de Kukulcán, Quetzalcóatl, todo esto. Pues dices, bueno, la serpiente es algo que puede venir en esto, entonces, bueno, fue buscar ahí poner, ¿no? el mote, lo estuvimos platicando en su tiempo, ¿no? Si este era el mote con el cual queríamos ir. Y bueno, pues cuando te toca hacer de todo, ¿no? En los inicios, pues uno fue de buscar tener la parte visual también, ¿no? De hecho, el propio Pablo Septién se encargó de diseñar la imagen de la serpiente bicéfala a partir de una célebre pieza elaborada con turquesas sobre una base de madera que data de la época del Imperio Azteca. Según se cuenta, esa serpiente, que hoy forma parte de la colección del Museo Británico, habría sido un regalo de Moctezuma a Hernán Cortés. Lo cierto es que gracias a esta hermosa oportunidad, Pablo regresó a Praga después de más de 30 años. Me acuerdo que era así algo, ¿no? Como distinto de lo que habías visto, ¿no? Una ciudad magnífica, con la historia, con todo lo que tiene, los puentes, ¿no? Las construcciones, demás, pero algo que nos llamó mucho la atención en su momento, cómo tenía todavía el dejo soviético, ¿no? En esa época un poco cómo era la gente, ¿no? Un poco de la policía. Un día con mi esposa caminando en la calle, íbamos cantando en la noche y nos paró un policía que no podíamos cantar.
¿no? Y te quedas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que ahorita, bueno, lo ves que hay mucho más tranquilidad, ¿no? de la gente, de cómo es, ¿no? Con la misma entrega y compromiso viene trabajando hace años Jeffrey Clark, director técnico de la selección de rugby y uno de los grandes responsables del progreso que han tenido las serpientes en el último tiempo, pese a las dificultades del COVID. Este camino que llevo de 2 años y medio más o menos ha sido bastante interesante porque empezamos desde un proyecto regional en Rugby Americas North, donde empezamos contra un partido en Islas Caimán, empezamos ganando y nos hemos ido preparando, donde hemos ganado contra Islas Caimán, con diferentes islas del Caribe, incluyendo Jamaica, para finalmente ganar el RAN en Ciudad de México. Logramos esa victoria, somos campeones del RAN, que no había sucedido desde hace 10 años para México, y eso nos abrió y nos da las aperturas conforme World Rugby para seguir nuestra competencia, que naturalmente fue contra Trophy Europe. Entonces, dentro de Trophy Europe tenemos los partidos contra República Checa y el partido contra Croacia. Esto fue gracias al trabajo de los chicos de la federación, de estar continuamente creciendo el deporte, mejorando nuestras técnicas, nuestras tácticas y finalmente obteniendo esas victorias que nos permitieron estar aquí en Europa, que es la primera vez que México está en el continente europeo. Esperemos dar un buen papel y es un reflejo de nuestro rugby, del trabajo que estamos haciendo. Entonces estoy muy orgulloso por los chicos, por nuestra comunidad, pero más que nada en representación de México, que tanto queremos. Con ese gran recorrido y la promesa latente de ir por más, queda bastante claro cuál es el próximo gran objetivo de la selección mexicana de rugby. Hace unos años México no tenía pathway para el Mundial, siendo que era una nación rugbísticamente pequeña. A raíz de nuestras victorias, el trabajo y todo, la federación logró que tengamos un pathway claro hacia el Mundial del 2031, y es el objetivo que tenemos. Jeffrey considera que todo entrenador debe tratar de darle a su equipo una impronta basada en su propia filosofía de juego, que en este caso él condensa en 3 pilares: la velocidad, la utilización de la amplitud del campo de juego y el despliegue físico. Una vez establecidos esos parámetros, la idea es buscar luego jugadores bien aguerridos que puedan plasmar en el campo esas ideas, y entre ellos uno de los más destacados es el actual capitán del equipo, Sebastián Díaz, que tiene el sugerente apodo de La Roca. Estar aquí para nosotros es un regalo, la verdad es una experiencia increíble, ¿no? O sea, la verdad para nosotros subir muchísimo el nivel en el que estamos acostumbrados a jugar allá en América. Obviamente es un hito histórico para nosotros. Nunca habíamos salido del continente para jugar contra equipos, obviamente equipos de mayor nivel como lo va a ser ahorita República Checa. Adicionalmente va a ser el equipo mejor rankeado con el que vamos a haber jugado en la historia de nuestro país. Entonces, obviamente todos estamos súper emocionados por el reto. Aunque este lunes tuvieron que volar a Croacia para afrontar el segundo encuentro europeo, Sebastián prometió hacerse el tiempo para recorrer Praga junto a sus compañeros, ya que tuvo la posibilidad de visitarla en 2015 como turista y asegura que le encantó. Orgulloso de la entrega de su equipo y consciente de la calidad técnica de sus colegas checos, Sebastián no ignora la relevancia que tomó este juego, con el condimento extra de que en cierta forma adelantó lo que será el gran enfrentamiento entre ambos países en el próximo Mundial de Fútbol, luego de que Chequia lograra clasificar a la máxima cita del fútbol tras 20 años de ausencia. La clasificación se dio cuando ya estábamos nosotros juntos viajando hacia acá, entonces obviamente fue algo muy curioso y algo muy irónico, ¿no? Que ahorita nos va a tocar jugar contra nosotros y después va a tocar a la selección de México jugar ahora en nuestro país. Entonces, pues sea cual sea el resultado, el equipo, ya sea el perdedor, tendrá la oportunidad de la revancha, ¿no? En otro deporte, pero bueno. Y así termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Daniel Ordóñez, agradeciéndoles la atención y agradeciéndole a Dagmar Litkova, a Dasha, su ayuda, su trabajo en los controles.
Recordamos que esta emisión la pueden seguir tanto en nuestra web espanol.radio.cz como a través del podcast que se llama Chequia en 30 minutos y que encontrarán en Spotify y en todas las plataformas. También saludamos a nuestros queridos oyentes por onda corta. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, en X y en Instagram y que esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Que tengan muy buen día.